Hola chicos, bueno, estamos aquí otra vez en nuestra clase de sociales. De verdad que estoy muy contenta de otra vez estar con ustedes aquí. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Aida Coneo, yo soy la profe de sociales, como les decía en el audio. Voy a ser su profesora de ciencias sociales, de economía y también voy a estar en la clase de ética con ustedes este año. Lo que les planteaba en los documentos que les di son documentos que tienen que ver con nuestro módulo introductorio sobre el gobierno escolar. Pero yo pienso que antes de hablar de lleno exactamente lo que es el gobierno escolar, los órganos, los cargos, todos los órganos estudiantiles a los que ustedes también tienen derecho a ser representados y a aspirar, creo que hacía una introducción en ese módulo interesante en el sentido de que hay que hacer una reflexión con qué está pasando con el concepto de democracia y la gobernabilidad en época de pandemia, en época de crisis, ¿verdad? Para nadie es desconocido que el COVID-19 generó una pandemia mundial y a su vez esa pandemia generó una crisis sanitaria, de salud y económica y por supuesto social sin precedentes, ¿no? Creo que ninguno de los que estamos hoy en esta clase de ciencias sociales había vivido, y yo me incluyo, porque de pronto yo soy un poquito más viejita que ustedes, pero, pero no tan vieja. Entonces, yo tampoco nunca había presenciado un fenómeno histórico de esta magnitud. Creo que para todos nosotros es algo nuevo, distinto. Pero más allá de la magnitud de la crisis sanitaria, creo que lo importante que reflexionemos es sobre si esta pandemia ha generado algún tipo de crisis democrática. Recordemos que la democracia es una forma de gobierno en la cual los ciudadanos eligen a sus representantes y a sus gobernantes. Pero no solamente nos quedamos en ese concepto muy restricto, muy griego, muy básico de lo que es democracia, sino que vamos allá y hablamos también de lo que es la democracia representativa y participativa, ¿verdad? Representativa cuando elegimos a nuestros representantes y participativa cuando a través de los mecanismos de participación ciudadana participamos directamente de las decisiones políticas del Estado. Yo creo que si lo tomamos en ese concepto amplio de democracia, podríamos decir que la democracia está en una crisis, que esta pandemia conllevó a una crisis a aquellos países que tienen un sistema de gobierno democrático, porque vemos que con el tema de la cuarentena, el confinamiento obligatorio, por lo menos el año pasado, 2020, que tuvimos en cuarentena aproximadamente unos 6 meses, donde no podíamos salir, donde hubo toques de queda, donde se registraron restricciones a la locomoción, a la participación, a la protesta, a la huelga. Los colegios y las universidades se tuvieron que ir para la casa. Los congresistas no estaban en el Congreso, sino que también comenzaron a trabajar de una manera virtual. Al gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, y así pasó en otros países democráticos, se le dieron unos poderes extraordinarios para que tomara decisiones de emergencia, ¿no? Cosa que en una situación normal de la democracia no sucede. Ese tipo de situaciones en donde se tuvieron que restringir por las cuestiones de la pandemia y para evitar la propagación del virus y la mortalidad del virus, se tuvieron que tomar de una u otra manera, restringieron los derechos tanto individuales como colectivos de los ciudadanos. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es hasta qué punto esa restricción es válida o no, hasta qué punto, cuál es el límite de los poderes que tienen unos gobernantes frente a una crisis como esta, ¿no? Porque vimos que en muchos países se están quejando de violaciones a los derechos humanos. De hecho, el año pasado fue un año catastrófico para Colombia porque murieron muchos líderes sociales, o sea, la matanza y la masacre contra los líderes sociales no cesó, y el gobierno de una u otra manera
pues si bien tomó acciones correctivas frente al tema, por la misma pandemia, por la misma situación, no se hicieron frente a muchas situaciones que de pronto la sociedad civil esperaba como una reacción obligatoria del gobierno. Entonces, creo que el espacio adecuado para discutir sobre estos temas, para analizar un poco la situación, es la escuela y creo que en el marco del gobierno escolar y del gobierno estudiantil al que muchos de ustedes están aspirando, a la personería, al consejo estudiantil, consejo directivo, comité de convivencia, etcétera. Creo que este es el espacio para que hablemos sobre esos temas, para que reflexionemos y también nos construyamos como futuros ciudadanos que van a ser ustedes, ¿no? Para que se construyan como futuros ciudadanos. Los jóvenes en este momento de crisis tienen un papel importantísimo porque tienen que asumir un rol histórico y es el rol de enfrentar esta crisis democrática y esta crisis económica y tomar correctivos en el futuro, ¿no? Para que no se repitan. Entonces, ahí viene otra pregunta también interesante y es, ¿están los jóvenes preparándose para ese reto histórico que tienen en cuanto a los procesos democráticos? Miren lo que pasó en los Estados Unidos con la salida del presidente Trump y la llegada del presidente Biden, que es una situación totalmente novedosa, nueva, diferente, nunca había sucedido fuera de contexto totalmente, nunca había sucedido que un presidente de los Estados Unidos, que se supone es la meca de la democracia occidental, eh, llamara a la desobediencia civil y al desconocer el voto popular del pueblo, de la mayoría del pueblo, en contra de un presidente electo. Y eso pasa precisamente en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis. Entonces miren que son una cantidad de elementos, aquí nos podríamos quedar y este video podría durar muchísimo tiempo, pero los invito a que hagamos una reflexión sobre el tema, a que me muestren sus posiciones y tengamos una conversación amena y constructiva sobre esto. Y por supuesto, esta es la clase de ciencias sociales, así que pueden decir lo que quieran, pueden opinar lo que quieran, siempre y cuando lo hagan con respeto y con dignidad. Creo que esa es la base de la democracia y nosotros somos unos demócratas que debemos estar convencidos de eso. Entonces, bienvenidos a la clase de sociales y los invito a estas reflexiones.